Bueno, tengan nuevamente buenos días todos y todas. Bienvenidos a esta clase de lengua y literatura del día de hoy. Hoy ya, bueno, vamos a comenzar otro tema. Ya no vamos a continuar o ya finalizamos, mejor dicho, el contenido de la Edad Media. Así que hoy vamos a dar por iniciado, vamos a desarrollar otro contenido que es muy importante también y que es bastante bonito, es uno de mis favoritos. Ya van a ver que les va a gustar mucho, que les va a llamar la atención, que lo van a entender. Quiero agradecerles por la puntualidad a quienes se incorporaron justo a tiempo a la clase. Estoy viendo que hay algunos estudiantes de primeros generales. Yo les decía que no hay ningún problema, se pueden quedar aquí, solo que eso sí, ustedes deben tener claro, ¿verdad? Que en este caso los contenidos son los mismos, básicamente la explicación también será la misma, pero no sé si en algún momento señor Candy les podrá dar alguna indicación específica de alguna actividad, de alguna tarea o alguna indicación. Entonces, para que lo tomen en cuenta para las siguientes clases, ahorita ya no se vayan a salir, ¿verdad? Quédense aquí porque de igual manera el contenido es el mismo y ya habrá empezado probablemente señor Candy en la otra clase. Entonces, es probable que a veces surjan dudas o surjan confusiones por los enlaces que estaba leyendo yo aquí en los comentarios que ustedes me colocaban respecto a los enlaces, que a veces se confunden. Entonces, solo sería cuestión de analizar o de revisar o fijarnos en qué enlace estamos entrando o cuál es, digamos que la ubicación de los enlaces, tanto para los técnicos como para los generales, y ya. Así que no hay problema. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Tenemos la fecha, 10 de marzo del 2021. ¿Cuál es la agenda para el día de hoy? Bueno, tenemos el desarrollo, bueno, la presentación del contenido, el indicador de logro y la reflexión. Vamos a hablar un poco acerca del papel de la mujer en la sociedad. Hemos dedicado o vamos a dedicar esta semana a hablar sobre eso en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Luego vamos a escuchar la lectura mecánica. Hoy le corresponde a Annelise de primero F. Luego la detección de saberes previos, el desarrollo del contenido y al final, como siempre, un espacio para preguntas y respuestas. ¿Cuál es el tema entonces? Ya para entrar en materia y para que usted vaya tomando nota, como siempre les digo, tengan el cuaderno a la mano para ir tomando apuntes de lo más relevante. No es que lo va a copiar todo, ¿verdad? Porque tampoco el tiempo alcanza como para que nos detengamos a escribir demasiado. Y además que la clase queda grabada y esta información está en la guía, pero por lo menos si aquellas palabras o ir armando algún esquema o ir haciendo algún seguimiento que al final nos va a servir a nosotros mismos para estudiar. Aclarando que este examen, en el examen que vamos a tener, en este examen de periodo, ya no va a entrar este contenido, ¿sí? Este contenido ya va a quedar prácticamente para ser evaluado en el periodo número 2, pero ya lo vamos a desarrollar porque no podemos tampoco detenernos y estancarnos. Ya el día viernes vamos a hacer o a procurar hacer un repaso de los temas que vienen en el examen y ya sería nuestra última clase del periodo número 1. Entonces, ¿cuál es el tema? Funciones del lenguaje. Vamos a ver cuáles son las funciones del lenguaje que están detalladas acá también: representativa, expresiva, conativa, fática, metalingüística, y vamos a ver otra función que tiene que ver con el lenguaje en la literatura, que es la que se llama función poética. Así que lo que vamos a hacer es prácticamente conocer cuáles son las 6 funciones del lenguaje, qué hace cada una, y vamos a ir viendo ejemplos de cada una de las funciones para que sea más fácil de entender. Creo que si relacionamos los temas con la vida cotidiana o con lo que nosotros empleamos en nuestro diario vivir, es más fácil o se nos vuelve más fácil de entender. El indicador de logro: identificar los recursos formales del lenguaje según la pragmática y las funciones del lenguaje. O sea que todo tiene que ver o tiene una relación. Si ustedes se acuerdan, ya vimos el tema de los elementos de la comunicación, cuando vimos emisor, receptor, mensaje, pues esto de las funciones se viene a unificar o se complementan entre sí, y es lo que nosotros día con día empleamos en nuestra comunicación, tanto los elementos como las funciones, como la pragmática. Y la reflexión de hoy dice: yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Vamos a ver si alguien tiene alguna idea
respecto a cuál es el mensaje que nos quiere dejar esta frase? ¿Alguien me ayuda? Habemos varios conectados, así que quien sea de cualquier sección puede ayudarme a opinar. Puede ser una niña, puede ser un niño. Aquí no es cuestión de exclusividad, ¿verdad? Que opinen las niñas porque la frase tiene que ver con mujeres. No, aquí es igual. Y si no hay alguien voluntario, me va a tocar a mí elegirlo, ¿verdad? Para ver quién me echa la mano con la reflexión. Vaya, vamos a ver. Entonces, como no he escuchado ninguna opinión, nadie ha querido activar su micrófono, vamos a ver, alguien de los chicos de general que está aquí que me ayude a opinar sobre la reflexión. Puede ser Josué, puede ser Kenia, puede ser Ángel Daniel, puede ser Kimberly. ¿Quién me ayuda a hablar de la reflexión? Vamos a ver quién es el valiente o la valiente que se anima. Solo es cuestión de colocar quizá algún ejemplo o de decir con sus palabras cuál cree que es el mensaje que nos quiere dejar esta frase. ¿Cómo es eso que las mujeres, lo ideal es que no tengan poder sobre los hombres, sino que sobre ellas mismas? Es una frase muy buena. Vamos a ver, no puede ser que ninguno se anime, sino aunque sea en el chat, vaya, vamos a ver. O si no, de los técnicos, vaya, vamos a ver, de primero electrónica también ya hay varios conectados. Está Emanuel, está Oscar, está Mariana, está William. Si quiere yo puedo decir algo, señor. Va, perfecto, Jade, gracias por ayudarme. Dime. Yo pienso que la frase también nos dice de que a veces es más difícil que nosotros mismos confiemos en nosotros mismos que las demás personas confíen en nosotros. Que a veces nosotros pensamos que algo no lo vamos a lograr o algo así y las demás personas hasta tienen más confianza en vos que vos misma. O sea, eso aplica para nosotros y creo que para cualquier persona. Y pues, ajá, creo Correcto, que vaya. Muy bien, perfecto, Jade, te agradezco mucho. Me voy a acordar de las opiniones en las reflexiones. Si alguien llega a necesitar en algún momento alguna ayudadita en alguna tarea o en algún examen, voy a pensar, ¿alguna vez me ayudó en las reflexiones de la clase? Y si la respuesta es no, voy a decir, ah, pues yo tampoco le voy a ayudar. No, mentira. Pero sí, sería bueno que me colaboren. Gracias, Jade, por haberme ayudado con la opinión. Y eso es muy cierto, a veces tenemos el inconveniente que nosotros mismos somos nuestra peor barrera y eso incluye tanto para mujeres como para hombres, ¿verdad? Porque no es cuestión de manejar o de dominar a los demás, sino que aprender a dominarnos a nosotros mismos. Eso incluye nuestras emociones, eso incluye la confianza que ponemos en nosotros mismos. Como decía Jade, a veces nosotros, Sarita, ¿sí? también como hay veces nos descuidamos de nosotras mismas por estar pendiente de los que hacen los chicos o cómo hacen sus logros y así, entonces eso, pues no, sí, nos descuidamos de nosotras mismas por eso. Correcto, muy bien, Kimberly, muchas gracias. Eso también puede llegar a suceder, que a veces tomamos como marco de referencia a los demás, ya sea esto a los otros, a los jóvenes, a los chicos o a las demás chicas, y eso, quieras o no, también nos va generando en nosotros algunas inseguridades, ¿verdad? Entonces, gracias por el aporte, Kimberly. A veces eso también sucede y no es bueno, ¿verdad? Lo ideal es que nosotros funcionemos nada más que por nosotras, para nosotras, y eso incluye también a los chicos, ¿verdad? No hacer las cosas por lo que los demás van a decir o por lo que yo tengo que hacer sobre los demás, sino que simple y sencillamente buscando nuestro bienestar. Así que les agradezco, chicas, tanto a Jade como a Kimberly. Y ahora vamos a escuchar la lectura mecánica, que este día le toca a Anelis. Anelis, ¿ya estás lista? Buenos días, señor. Sí, ya estoy lista. Buenos días, hija. Vaya, adelante, por favor. ¿Encontraréis al asesino? Te aseguro que haré todo cuanto esté en mi mano, joven. Perdona, no recuerdo tu nombre. Mesala. Ah, sí, eres un rehén del imperio, ¿verdad? Así es. Germano, Tracio de los Odricios. Pero tu nombre es romano. Mi madre lo eligió. ¿Apreciabas al senador? Apreciarlo. Perfecto. Cuando me trajeron a Roma tenía 7 años. Desde entonces estuve a su cuidado. El senador ha sido un padre para mí. Al mediodía, la noticia ya se ha extendido por todo el Palatino y durante la tarde la casa se llena de gente. Las honras fúnebres por el senador Atio
revisten gran solemnidad. La pira para quemar su cuerpo se enciende en el campo de Marte, después de que la procesión funeraria, con las máscaras de sus antepasados, recorra las vías principales entre los lamentos de las plañideras y el llanto silencioso de los servidores. El cortejo hace un alto en el foro para los discursos. El coche fúnebre, tirado por 4 mulos con ropajes negros, se para cerca de la curia, y los actores que lucen las máscaras familiares se colocan a ambos lados del féretro. El príncipe judío Herodes Agripa sube a la gran tribuna de las arengas, que llaman rostra, porque su frontal está decorado con los mascarones de proa de los barcos enemigos, y lee un elogio escrito por el insigne Claudio, sobrino del emperador. El elogio es muy hermoso, y Herodes lo lee con emoción, tan sentida que a duras penas podemos contener las lágrimas. El senador Atio no deja descendientes, pero todos sus familiares y amigos, que son muchos, están presentes, así como los miembros del Senado, los representantes de las magistraturas, del colegio de pontífices, del ejército, de los equites. No en vano, se trata de un patricio ilustre que además de gozar de la amistad del emperador, pertenece a su propia familia. Muy bien, Anelis, muchísimas gracias por ayudarme con la lectura de este día. Recuerden que seguimos leyendo Una aguja envenenada, ¿verdad? Yo esperaría que ya a esta altura ustedes lleven avanzada la lectura de esta obra. Ya creo yo que para esta semana ya no han tenido o no tienen muchas tareas que entregar, así que ya es momento de ir avanzando con esta obra. Tiene varias páginas, pero si se fijan, ya al ir avanzando se lee bastante rápido. La letra está de un tamaño adecuado. En este caso, pues yo la ajusto aquí a la presentación. Ustedes la tienen escaneada y creo yo que si ustedes se ponen las pilas y se va imaginando lo que está leyendo y todo eso, va a ir entendiéndola muy bien. Ahora entonces vamos a comenzar con el tema de las funciones del lenguaje. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué son las funciones del lenguaje. Es la pregunta inicial o es la pregunta más lógica, de saber qué es lo que me voy a aprender o saber qué es lo que vamos a conocer. Entonces, lo primero que vamos a recordar es que la función principal del lenguaje humano es comunicar, ¿sí? Esa es la facultad. Nosotros todos conocemos o sabemos que el lenguaje es la capacidad humana de comunicarnos y hacemos uso de la lengua, que es el idioma, y del habla, que es el acto ya propiamente individual en el que emitimos nuestros sonidos para transmitir mensajes, y eso lo hacemos para comunicar. Entonces, la comunicación humana no siempre funciona de igual manera, porque depende del mensaje que queremos transmitir, depende del tipo de comunicación que busquemos sostener con los demás, y en ese sentido es que aparecen las funciones. O sea que las funciones del lenguaje tienen que ver con el objetivo que nosotros perseguimos cuando nos comunicamos. Si yo quiero, por ejemplo, expresar cómo me siento, si yo quiero dar una orden a una persona, si yo quiero comprobar que el canal de la comunicación es efectivo o es físicamente posible. Entonces, en este sentido, las funciones del lenguaje tienen que ver con el objetivo que yo persigo cuando me dirijo hacia los demás. Entonces, cuando usted de hoy en adelante, esa va a ser la tarea del día, después de esta clase, cada vez que escuche mensajes de sus profesores, de su mamá, de su papá, de sus hermanos o los que usted transmita, piense qué función de lenguaje estaré utilizando. Aquí tenemos un circuito de la comunicación verbal donde tenemos las funciones del lenguaje. Si se fijan, la que está en amarillo es la función. Función referencial, función emotiva, función poética, conativa, fática, metalingüística. Son los nombres de las 6 funciones. Y en la parte de abajo tenemos en grisito otra palabra. Contexto, destinador, que en este caso es el emisor, mensaje, destinatario, que es el mismo receptor, canal y código. ¿Por qué cada una de las funciones tiene un elemento de la comunicación? Porque cada una de estas funciones tiene un elemento de la comunicación que es el más importante o es el que predomina dependiendo del objetivo de la comunicación.
Entonces, usted debe manejar o debemos manejar que la función referencial tiene como elemento más importante el contexto, la función emotiva, el emisor, la función poética, el mensaje, la función conativa, el receptor, la función fática, el canal y la función metalingüística, el código. Ahorita les puede parecer así como un poco complicado decir, ¿y cómo voy a saber si no, todavía no entiendo qué es cada función? Entonces, vamos a pasar a conocer cada una de ellas. La primera función, entonces, se llama función referencial, representativa o informativa. Esta la podemos encontrar con 3 nombres distintos. Nosotros casi siempre la manejamos o nos la aprendemos con el nombre de referencial o representativa. Estos dos son los más comunes. Si usted me coloca en un control de lectura, si yo le llegara a preguntar algo sobre eso, o en el examen del segundo periodo, ¿verdad? Porque ya les dije que en el primero no entra. Si yo les llegara a preguntar o a colocar un ejemplo y usted me elige o me escribe o me coloca, porque también podemos realizar alguna pregunta en la que usted tenga que colocar su respuesta libre, función referencial o representativa o informativa es lo mismo, es la misma función. Ahora, ¿qué hace esta función o cómo la voy a identificar? Es aquella donde el emisor elabora mensajes relacionados con su entorno. ¿Se acuerdan que el elemento más importante era el contexto? O con objetos externos al acto comunicativo. O sea que esta función se utiliza cuando estamos en contextos informativos o cuando hay o tenemos un discurso científico, un discurso divulgativo, enfocados a transmitir conocimiento. O sea que esta parte es importante, es o se da cuando hay una comunicación objetiva. ¿Sí? Cuando usted expresa o cuando usted dice algo de lo que tiene certeza que ha pasado, que está pasando o que va a pasar, pero sin colocar sus sentimientos ni su punto de vista, o sea, ir al grano y decir lo que pasa. Veamos los ejemplos. Si yo digo el teléfono no sirve, esa información o esa función es función referencial, porque usted lo único que está haciendo es contándole a la persona o diciéndole al otro que su teléfono no sirve y ya estuvo. Pero no está diciéndole que usted piensa, cómo se siente respecto a eso. Aquí en la función referencial es información objetiva. Cuando está lloviendo, si yo ya me di cuenta que llevo 5 días que todas las tardes llueve, yo digo otra vez llueve. ¿Eso está pasando? Sí está pasando, entonces es función referencial. El fuego es producto de una combustión. Esto es un elemento relacionado con la ciencia que se sabe que el fuego es producto de una combustión. Entonces es como transmitir información. En las noticias, cuando le expresan o le comunican que hubo un accidente en la carretera de Oro a las 10 de la mañana, esa es información, porque lo único que están haciendo es pasarle a usted el dato, pasarle lo que sucedió de manera objetiva. O sea que la palabra clave aquí que usted no tiene que olvidar es la palabra objetiva. Cuando usted transmite información de algo que sabe que así es o que está pasando o que va a pasar, esa es la función referencial. Hace referencia a algo. Sí, imagínese que de repente el carro se le arruinó, el carro se le dañó y usted dice, no, no puedo llegar porque se me arruinó el carro. Esa es función referencial, está informando nada más, ¿sí? O cuando, por ejemplo, aquí estaba, no había visto en el chat que Josué escribió, Señor, no me sirve el micrófono. Entonces, cuando él me transmite esa información, no me sirve el micrófono, entonces, ¿qué está haciendo él ahí? Utilizando la función referencial porque me está contando, me está informando de una situación que tiene que ver con el contexto. Si yo digo, llegué tarde ayer, está informando. Me conecté temprano a la clase, está informando. Toda esa información que se transmite de manera objetiva es la función referencial. En cambio, en la función número 2, que se llama función emotiva, expresiva o sintomática, también tiene 3 nombres. De estas, el más conocido o el nombre más común es emotiva o expresiva. Estos dos son los más utilizados. ¿Qué pasa con esta función? Esta está enfocada en transmitir los sentimientos, emociones, estados de ánimo o deseos del interlocutor. ¿Quién es el interlocutor? El emisor, el que está contando, ¿sí? Entonces, en este caso es lo contrario al anterior. Si en la función referencial yo doy información objetiva,
En la función emotiva, yo voy a dar información subjetiva, porque yo voy a expresar ahí lo que siento, lo que pienso, mi estado de ánimo, cómo amanecí, etcétera. Qué bien me siento hoy. Esta es una función emotiva porque usted está contando, está dando a conocer que se siente bien. Puede decir al revés, aquí tenemos otra, estoy muy decepcionado. Está contando su estado anímico, ¿sí? Cómo está de ánimo, cómo están sus emociones. Cuando usted dice te quiero es una función emotiva porque está expresando sus sentimientos. Por esa razón les coloqué esto, me llamó la atención los emojis, nosotros los utilizamos mucho en las redes sociales, ¿verdad? O en WhatsApp tenemos tantos stickers ahora en los cuales usted puede expresar sus emociones, ¿sí? A veces, por ejemplo, cuando le da me divierte algo, probablemente sea un meme que sí le dio risa. Entonces, esa es la función emotiva. ¿Por qué? Porque está expresando cómo se siente, ¿sí? Su estado anímico. Ahora, ¿quién es o cuál es el elemento más destacado o más importante para esta función? Es el emisor. ¿Por qué el emisor? Porque es el que va a transmitir cómo se siente. Vaya, por ejemplo, si ahorita alguien me dice, señor Alicia, mire, ¿me puede decir por favor el estado de ánimo de Annelies? Entonces vengo yo y yo puedo decir, Annelies está feliz. Yo escuché que en la lectura mecánica sonaba bien, así que está contenta. ¿Será que yo, que soy un ente externo a Annelies, puedo saber perfectamente cómo se siente? Definitivamente no lo podría saber al 100%. Tal vez adivine, ¿verdad? Porque le escuché y yo diga, sí, está contenta, está bien. Pero ella puede decir, no, yo no me siento bien ahorita, yo tengo sueño, qué sé yo. Entonces, ¿qué sucede? Que la función emotiva o expresiva, el que puede reflejar definitivamente cómo se siente es la persona que lo siente, o sea, el mismo emisor. Acuérdense, en la 1 era información objetiva, en la 2, que es la función emotiva, es subjetiva. La subjetividad viene de mi interior, ¿sí? De cómo me siento, de qué estoy pensando. Ahora, la información en el caso de las funciones se puede complementar. Si yo digo, se me arruinó o mi teléfono no sirve y estoy enojada con los de la compañía, ahí ya metimos dos funciones. ¿Por qué? Porque primero dije que el teléfono se me arruinó esa función referencial, pero cuando yo ya dije estoy enojada con los de la compañía porque me lo arruinaron y no me lo vienen a arreglar, ya metí la función emotiva. Entonces es como que se van complementando, ¿verdad? Vaya, aquí tenemos, en el caso de Kimberly, cuando Kimberly habló, exacto, le me puede decir, ¿y Kimberly cómo está? Y yo diga, es que fíjate que yo creo que Kimberly tiene sueño, pero ella me está explicando aquí que está enferma y que se siente mal por la gripe. Entonces, ¿quién es la persona que puede expresar mejor sus sentimientos o su estado de ánimo? En este caso, del estado de ánimo de Kimberly es ella, no yo. Así que es bien, gracias por el comentario, Kimberly. Eso sirve también para ir colocando de ejemplo. Acuérdense, la función emotiva es expresión de sentimientos individuales. Vamos con la función número 3. Esta función también es muy utilizada. Esta función se llama función apelativa o conativa. Esta función, acuérdense, apelativa o conativa, tiene dos nombres, cualquiera de los dos. Es más común apelativa, pero ambas son válidas, ambos nombres son válidos. ¿Cuándo se da esta función? Esta función se da cuando el emisor emite o da o transmite un mensaje del cual se espera una respuesta, una acción o una reacción por parte del receptor. Puede tratarse de una pregunta, puede tratarse de una orden, puede tratarse de un mandato, de un ruego. Se puede identificar todos los días en los ámbitos de nuestra vida y también en la publicidad y en la propaganda. Vale, vamos a ver. Veamos el ejemplo. Bota verde. Vota por la N de Nayib, que ya teníamos todos los días escuchándolo en la radio, en la tele. Esa es la función apelativa. ¿Por qué? Porque esta función lo que hace es que el emisor dice algo o transmite un mensaje, pero el que lo escucha, o sea, el receptor, que en este caso es el elemento más importante, tendría que atender y hacer lo que el emisor le diga. Puede decirse de buena manera o de mala manera, o sea, una persuasión, puede ser un favor, un mandato, puede ser un ruego,
puede ser una orden ya, a veces somos un poco pesados para pedir las cosas. Esa es la función apelativa. Por ejemplo, en el caso de Bota Verde, la persona que lo dice quiere que el que lo escuche haga caso y vote cuando vaya a las elecciones por este partido. Puede ser el color de la bandera, qué sé yo. Entonces, cuando le digo a alguien, dime, por ejemplo, cuando le digo, dime, lo que quiero es que me conteste y me diga lo que me quiere decir. O si yo hago una pregunta, ¿hiciste la comida? Y si la persona me dice sí, ya me respondió. Hubo una reacción, hubo una respuesta. Y si la persona tenía el encargo de hacerla y no la ha hecho y le digo, ¿hiciste la comida? Probablemente lo que va a hacer es hacerla en ese momento. Entonces, cuando su mamá, por ejemplo, le dice a alguien, Josué, ven y come, esa es la función apelativa, porque lo que está haciendo ahí es invitándolo o ya haciéndole un llamado para que vaya y haga las cosas. Si yo, por ejemplo, digo, Arturo, apagar la computadora ya, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy dando una indicación. ¿Qué se espera? Que en este caso se atienda. Si yo digo, por ejemplo, Emilia, tienes que ir por las tortillas, anda ya. Esa es función, esa es la función. O si yo digo, por ejemplo, un compañero le dice, Diego, ya hiciste la tarea de sociales. Fíjate que no le entiendo, ¿me la puedes explicar, por favor? Eso es la función apelativa. O sea que todos aquellos ejemplos en los que a usted le digan o le den una orden, un mandato, un ruego, o usted la dé a alguien, o sea que tenemos que analizar definitivamente cuál es el objetivo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, les digo, por favor, me envían la ficha de lectura mañana, eso es un ejemplo. Cuando yo les digo eso, ¿qué se espera o cuál es el objetivo? Que ustedes mañana me envíen la ficha, no el viernes, no el domingo, ¿sí? Entonces, aquí vamos orientados a que esta función es la que se ve en los mandatos, en los ruegos, en las órdenes. Puede ser por favor o puede ser ya con un tonito más molesto, ¿verdad? Ahí depende del contexto también, de dónde estamos y de con quién estamos y de cuántas veces me lo dijeron ya y yo no he hecho caso. Porque a veces así pasa. Vení, come, ya voy. Pasan 5 minutos. Hey, vení, come, ya voy. Hasta que ya va con la chancla la mamá. Ay, sí, ahí voy, ahí voy. Siempre función apelativa en todas, solo que en las primeras no hice caso. No se encontró una reacción por parte del receptor. Vamos con la otra función, la función número 4. Esta función, esta es bastante común también, sobre todo hoy que estamos en esto de las clases virtuales, creo que va a ser fácil de entender. Esta función se llama función fáctica o de contacto. Fíjense por favor que no es fáctica, aquí no tiene una C, es fática, así como está aquí, y lleva tilde porque si no dice fatica. Función fática o de contacto. Esta se utiliza cuando queremos validar que el canal de la comunicación entre dos interlocutores es válido, que está funcionando, que la comunicación es físicamente posible. Sirve para iniciar, para mantener o para finalizar una conversación. Vale. Fíjense la imagen que yo tengo ahí a un ladito que les he colocado. ¿Qué están haciendo las señoras, las chicas? Están hablando por teléfono. Entonces, en este caso, hay un canal que no es propiamente estar frente a frente, sino que están comunicándose a través de la línea telefónica. Uno de los ejemplos que tengo aquí, te oigo, sí. Póngale que alguien le pregunta, ¿me oís? Y a veces es bien chistoso porque uno le pregunta a la otra persona, ¿me oís? Cuando está hablando por teléfono y el otro le dice, no, no te oigo, y le está contestando, entonces sí le oye. Probablemente le oiga con interferencia, pero lo que sucede en este caso es que lo que queremos comprobar es que el canal es efectivo, no voy a agarrar el teléfono si le voy a llamar a alguien y la otra persona ni me ha contestado y yo voy a empezar, hola, ¿cómo estás? Pues sí, vos fíjate que, y el otro ni siquiera me ha contestado, entonces primero tengo que comprobar o por lo menos escuchar que el otro me diga aló para ver si le escucho bien, porque si hay interferencia, mejor voy a esperar si me muevo, me cambio de lugar o ver qué está pasando, porque no está funcionando el canal. Cuando le preguntamos a alguien algo y me responde, por ejemplo, al decir claro, al decir de acuerdo, estamos manteniendo la comunicación. También cuando decimos hola para empezar la comunicación o cuando decimos hasta luego para terminarla, o sea que la función fática de contacto tiene que ver con empezar
la comunicación, con terminar la comunicación y con comprobar que el canal es efectivo. Por ejemplo, cuando alguna vez hemos tenido problemas de internet, póngale que ahorita mi internet estuviera fallando y que se escuchara súper feo, yo tendría que decirles o preguntarles, ¿me están escuchando bien? Y ustedes me tendrían que responder, señor, se le escucha cortado, o señor, parece que se queda trabada la imagen o el sonido. Entonces, ese es el canal, es comprobar que está funcionando y que está siendo efectivo y que obviamente el mensaje va a llegar a quien tiene que llegar. En las redes sociales también pasa eso, por ejemplo, en WhatsApp. ¿Qué pasa cuando usted le manda un mensaje a alguien y ese mensaje le queda solo con un chequecito? ¿Qué significa cuando yo mando un mensaje a una persona y solo queda con un chequecito grisito? ¿Alguien me puede decir qué significa? O escribirlo en el chat, ¿qué significa cuando yo mando un mensaje a WhatsApp y solo queda un chequecito gris? ¿Qué significa? ¿Qué voy a entender yo que yo soy la que mandé el mensaje? ¿O no significa nada? Nadie se fija en esos chequecitos, a nadie le interesan. Vamos a ver, porque yo creería ¿Será que que sí. aún no han visto el mensaje? Ajá, vaya, cuando mando el mensaje y queda solo un chequecito, ¿será que no han visto el mensaje? O el que no han visto el mensaje es que tenga, o no le cayó, dice Ángel Daniel. Va, ahí tenemos. Cuando yo mando el mensaje WhatsApp y solo queda un chequecito, significa que no le ha caído el mensaje, porque la otra persona probablemente no ande datos. Si ya aparecen dos chequecitos grisitos, clase de WhatsApp es esto, no. Si ya salen dos grisitos, entonces es que ya le cayó, pero no lo ha leído, a menos que haya desactivado que aparezca la notificación. Pero en términos normales, alguien normal, si tiene dos chequecitos y no le aparece en azulito, es porque no lo ha leído. Y cuando ya están en azulito los dos, es porque ya me leyeron. Entonces, si yo mando el mensaje, póngale, yo le voy a mandar un mensaje para decirle algo importante del tema de clase a Lucía. Entonces yo le escribo el mensaje, pero a Lucía yo le pongo, hola Lucía, ¿cómo estás? Y solo sabe un chequecito y no me contesta. Ya pasaron 2 horas, 3 horas, 4 horas. Significa que el canal no es efectivo. No me voy a poner, fíjate que para mañana te voy a contar y me voy a poner a escribir el testamento cuando sé que no le está cayendo los mensajes. Entonces hay algunas personas que a pesar de eso mandan y cuando la persona viene a tener internet le cae el bombardeo de mensajes como 1000 de un solo que hasta el teléfono se le traba. Pero a lo que vamos es que es comprobar que el canal funciona. Ya sea esto una red social, ya sea esto una llamada telefónica, ya sea esto cualquier medio, incluso cuando estamos frente a frente, a veces nos distraemos. ¿Se acuerdan de la interferencia interna, verdad? Que uno está en la luna y después la otra persona le puede preguntar incluso, ¿me escuchaste? ¿Me pusiste atención? Y ahí es donde compruebo que el canal funciona. En este caso, el canal sí funcionó, pero el mensaje no llegó porque la otra persona no me puso atención. Entonces es para comprobar que la comunicación es físicamente posible. La función 5 tiene un nombre raro, pero no es tan difícil. Se llama función metalingüística. En este caso, metalingüística, acuérdense, lleva diéresis, estos dos puntitos y tilde. Si no, no dice metalingüística. Esta se utiliza para referirnos a la propia lengua. Parece un trabalenguas, pero es la función que se activa cuando usamos la lengua para hablar de la propia lengua o de otra cualquiera. Esto puede ocurrir cuando nos explican gramática o significado de una palabra. Vale. ¿Qué es la lengua? La lengua es el idioma, ¿sí? En pocas palabras. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente tenemos dudas sobre algo que tenga que ver con nuestro idioma, con alguna palabra, con cómo se escribe? Siempre que nosotros hablemos de gramática, de ortografía, de sintaxis, de morfología, eso es la función metalingüística. Veamos los ejemplos. La palabra función es un sustantivo femenino. La palabra función es un sustantivo. Entonces aquí cuando ya empiezo a hablar yo, es un sustantivo femenino, singular. ¿Se acuerdan de cuando vimos las categorías gramaticales? Eso es la función metalingüística. Veo es la forma de primera persona del singular del verbo ver. Estoy hablando de la categoría. Filosofía, ¿qué significa? Amor por el conocimiento. Entonces, ¿qué me quieres decir con eso de que no puedes? Entonces es prácticamente cuando yo tengo una duda o quiero hablar respecto a una palabra o respecto a una frase o respecto a la ortografía de alguna palabra que yo tenga duda o que yo no conozca. A veces es bien común cuando yo estoy leyendo un libro y no encuentro o no sé qué significa una palabra. Por eso es que en la ficha se les deja hacer el glosario.
Pero pónganle que yo encuentro la palabra efímero, yo digo, ay, ¿qué significa esto? Lo más lógico o lo ideal sería que yo vaya a buscar a un diccionario o alguna fuente confiable en internet qué significa la palabra efímero. A veces la vieja confiable es preguntarle a mi mamá, mamá, ¿qué significa efímero? O señor, ¿qué significa efímero? Es más fácil, pero siempre y cuando a usted le expliquen y se hable y alguien le diga, vaya, mira, efímero significa y ya le explican qué es. Entonces ahí esa es la función metalingüística. Ahora, puede ser de nuestra lengua y puede ser de otra cualquiera. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo veo una palabra en inglés, por ejemplo, y yo no sé qué significa, si yo veo la palabra dog, por ejemplo, y yo digo, pues yo no puedo inglés, yo no sé qué significa, voy a preguntar, profe Josué, mire, ¿qué significa dog? Y el profe me va a decir, perro. Vaya, entonces esa es función metalingüística porque estamos hablando de la lengua, ¿sí? Es como todo lo que tenga que ver con gramática, con significados, con ortografía, esa es la función metalingüística. Esta no se utiliza quizá todos los días, ¿verdad? Porque no es que todos los días voy a buscar en internet significados o en el diccionario o que me van a hablar de qué significan las palabras o de categorías gramaticales, pero sí tenemos que saber que existe esta función y que también es muy importante. Y la última, la función número 6, es la función poética o estética. Esta también es bien fácil de entender. Cuando decimos que utilizamos la función poética o estética, es cuando yo utilizo o pongo especial atención y mucho cuidado a la forma de redactar o de decir un mensaje. O sea que aquí es donde yo voy a procurar embellecer los textos, embellecer a través de las palabras. Para eso existen las figuras retóricas, o sea, las figuras literarias. El símil, la gradación, el pleonasmo, la sinonimia. ¿Se acuerdan de esas figuras que hace poco las vimos? Entonces, esta función se utiliza mucho en textos literarios, en cuentos, en fábulas, en poemas, en novelas, incluso en trabalenguas se utiliza esta función. O sea, que es no decir las cosas, qué bonita sos, fin de la historia. Ahí yo tendría que decir, si utiliza la función poética, tal vez tú eres bella como el sol que ilumina en las mañanas, se me ocurre. Entonces, eso, te está diciendo lo mismo, sí, pero se lo está diciendo más bonito, más romántico, más expresivo. Esa es la función poética o estética. O sea, no decir las cosas tan simplonas, sino que utilizar nuestra creatividad y utilizar los recursos literarios o las figuras literarias. Aquí tenemos algunos ejemplos, ya para ir finalizando. Tenemos un refrán que utiliza la función poética. El que parte y reparte se queda con la mejor parte. Aquí hay función estética. Una hipérbole, que es una figura literaria. El hombre era alto y tan flaco que parecía siempre de perfil. También, un cuento. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Entonces, que prácticamente no es decir, vaya, se murió Beatriz Viterbo, pobrecita, ya estuvo, sino que es expresar con más palabras, con más frases bonitas, las situaciones. Por ejemplo, hay muchos de ustedes que quizás sean buenos para escribir narrativa o para escribir poesía, que se inspiran y que les salen bien fluidos hasta rima y toda la cosa. Esa es la función poética o estética, o sea, expresar las cosas de una manera agradable, de una manera bonita, a través de los recursos literarios de los que podemos hacer uso, ¿verdad? Obviamente. Entonces, el elemento más importante de la función poética o estética es el mensaje. El mensaje, pero no el qué digo, sino que el cómo lo voy a decir. Sí, es intentar. A veces nosotros, hay algunas personas que hasta las criticamos y decimos que son yoyos o qué sé yo, porque cuando dicen las cosas siempre las dicen bien bonitas y van agregando o van modificando o van colocando para que suene súper poético. Esa es la función poética, hasta el mismo nombre me lo dice. Entonces ahora sí podemos entender ya la relación entre cada uno de los elementos de la comunicación y con esto vamos a terminar la recapitulación, que es esta.
Función referencial es información en la que yo transmito de manera objetiva las cosas. Es importante, el elemento más importante es el contexto porque de ahí estoy sacando el referente de lo que estoy hablando. La función emotiva es el emisor porque es el que puede expresar mejor cómo se siente de manera subjetiva sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones. La función poética es el mensaje según la forma en que lo voy a plasmar, que se vea bonito, que resulte expresivo. La función conativa o apelativa es el receptor porque es el que tiene que obedecer la orden, el mandato, el ruego. La función fática es el canal porque yo compruebo que es efectivo y que la comunicación es posible. Esto incluye preguntar si me están escuchando, si no hay interferencias, si suena bien, ver si ha caído el mensaje o no ha caído el mensaje, si tiene red o no tiene red la otra persona. Y la función metalingüística es el código. ¿Por qué? Porque hablamos de la lengua a través de la lengua. O sea que lo hacemos siempre con nuestro mismo idioma, pero no lo conocemos todo. Si fuéramos diccionarios andando, tal vez supiera qué significan toditas las palabras que existen, pero no es así. Entonces, cuando yo investigo o averiguo o pregunto respecto a significados de palabras, entonces estoy usando la función metalingüística. Entonces, es el código el más importante. Y prácticamente con eso hemos finalizado la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no les haya quedado del todo claro. Aquí al final hay un resumen también donde está sintetizado qué hace cada una. Observen. Es un esquema que está bastante bueno. La función representativa expone conocimiento, la expresiva da cuenta del estado físico o anímico. ¿Por qué el estado físico? Póngale que usted se quebró el pie ayer, va a decir, ay, me duele porque me quebré el pie. Vaya, es estado físico, porque su pie está dañado. O simple y sencillamente, si es de ánimo, ay, no, es que estoy frustrado, estoy decepcionado. No le duele nada, ¿verdad? Solo su corazoncito. La función apelativa busca provocar reacción en el oyente, o sea, chispa, que el otro haga lo que le estoy diciendo, o hacer yo lo que otro me diga, ¿verdad? Función fática comprueba que la comunicación es posible, o sea, el canal. La función poética crea belleza a través de las palabras. Y la metalingüística utiliza la lengua para hablar de la misma lengua o de otra cualquiera. Así que en este prácticamente está el resumen de todas las funciones y en el libro de texto también está el tema en la página 54, 55 y 56. Anote estas páginas para que usted sepa que ahí también hay información que al final complementa, porque hay algunas cosas que están ahí con un nombre diferente, pero la base es conocer estas 6 funciones que hemos visto hoy. Así que no sé si hay alguna pregunta o todo está claro. Procura identificar estas funciones. Oigan, cuando su mamá hoy, por ejemplo, le diga vení comer, o cuando le digan apagar la compu, o cuando su profesor le dé alguna indicación en la clase o les pide hacer algo, ahí puede usted identificar las funciones. Algunas se utilizan más que otras. O cuando usted le diga a su amigo, ay, pues es que aquí estoy aburrido, o tengo sueño, o estoy contento, bien emocionado. Esas también son funciones del lenguaje. Bien, entonces si no hay ninguna pregunta, hijos, nos quedamos hasta acá. Nos reunimos nuevamente en la clase del día viernes y dice Ángel Daniel que todo bien, va, perfecto. Entonces, cuídense mucho y seguimos en contacto. Hasta el viernes. Feliz día. Señor. Gracias. Por nada, hijos, gracias a ustedes. Adiós a todos. Feliz día. Adiós, señor, muchas gracias. Feliz día para usted Adiós, también. señor, muchas gracias. Adiós, hija. Muchas gracias. Adiós, hijo. Hasta luego. Feliz día. Gracias, señor. Adiós. Por nada, hijo. Adiós.